Muy buenos días a cada uno de ustedes. Siendo ya las 11:15 de la mañana, tengo el honor de dar inicio a esta conferencia magistral titulada Autoritarismos en América Latina, un análisis comparado. Mi exposición estará a cargo de la destacada politóloga, invitada de honor el día de hoy, la doctora. Y como una breve antesala de lo que haremos hoy, lo que nos incentivó desde aquel abordar esta temática, más allá de la experiencia de la doctora Maclinton sobre el tema, es la persistencia y la vigencia de un tema que marca la agenda en la política global, el tema del retroceso democrático. La literatura en ciencia política y también en relaciones internacionales ha dejado ya de citar en su mayoría lo que es el tema de las olas democratizadoras o los procesos democráticos. Actualmente estamos investigando, analizando sobre las causas, efectos, sobre lo que viene a ser el proceso democrático, porque en la actualidad vemos cada vez mayores regímenes autoritarios que aparecen en el escena. Y habría que hacernos esta pregunta profunda, tal vez, ¿terminan evolucionando hacia autoritarismo? ¿O cuáles son esos factores que llevan a que las democracias luego se conviertan en regímenes autoritarios? Porque es lo que estamos viendo actualmente. Características, por ejemplo, vemos un debilitamiento del consenso liberal, crisis de partidos políticos, representación y el tema de la polarización cada vez más frecuente y directa, tanto a nivel internacional como a nivel local también lo podemos ver aquí en el Perú. Entonces, en todo este marco es que consideramos que escuchar a la doctora Cintia Maclinton es una oportunidad invaluable para poder analizar estos fenómenos desde una perspectiva comparada, pero también para que nosotros podamos ver cuáles son estos desafíos presentes y a la vez podamos reflexionar y pensar en todas las estrategias para la defensa y la revitalización de la democracia en América Latina. Sin más, doy pase a nuestro señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José Félix Palomino Manchego. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ahora lo que acaba de poner en evidencia el presentador, señor Marcos, doctora Cintia Maclinton, para nosotros, la Facultad de Derecho y Ciencia Política se viste de gala intelectual con vuestra presencia, efectos de escuchar su voz autorizada en lo tocante a lo que es un tema vidrioso, delicado. Un tema que está en la cresta de la ola en América Latina. Es distinto si uno cruza el charco y se va a Europa. Pero curiosamente, el tema del autoritarismo es el producto del periodo de guerras. No hay nada por casualidad, todo es por causalidad. No tanto la primera gran guerra del 14 al 18, sino la segunda, del 39 al 45. Que va a revitalizar, va a poner al corriente, va a poner a fluir todo lo que es la ciencia política norteamericana. Voy a poner hacia el tuntún algunos ejemplos, ya que estamos frente a una politóloga de fuste, conocida a nivel mundial, que proviene de la Universidad de Washington. Como le comentaba, a la hora que la hemos recibido como el mayor de los sagrados, de ser expositora principal, Washington, el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero entre todos nuestros conciudadanos. Y en el año 45, de un autor norteamericano, William Ellington, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, para que ustedes lo revisen. Los ismos políticos contemporáneos. No nacen en América Latina, nacen en Europa. Lo mismo,
fascismo y el nacionalsocialismo. Entonces, de ahí podemos sacar una voz, una palabra. Ustedes lo pueden ver en el diccionario de ciencia política monumental, yo diría, que dirige el politólogo alemán, doctor Ameris Krause Marcos, Dieter Noll. Voz autoritaria. Como van haciendo estos tres tipos políticos contemporáneos. Pero antes ya había trabajado el tema un famoso autor norteamericano, James Bryce, el que hablaba de constituciones rígidas y constituciones flexibles, y que vino al Perú, vino a toda América Latina. Tiene un libro que también está en la biblioteca sobre su viaje hacia América Latina. Una suerte de lo que hizo Tocqueville, André Tocqueville, que es un clásico para usted, de la democracia en América del Norte. Y Sabine Directriz, otro autor que contribuye también esto de lo que se va a escuchar esta mañana, porque tiene la antípoda, y esa antípoda es la que salta a la vista, que es como una suerte de faro iluminador, o como parece puente, o que insignia la democracia. Carl Friedrich. Ustedes cómo los pensadores norteamericanos se van nutriendo de pensadores, por ejemplo, alemán Friedrich. Y el último, Hans Kelsen. Es el que mejor ha trabajado, el prótulo que está aquí, pero sobre la base de lo que era la teoría comunista, el derecho del Estado, socialismo y el Estado. Es el mejor, no lo digo yo, que son los autores. El Valde es el jurista más importante del siglo XX. No solamente hay que leer la filosofía del derecho, hay teoría del derecho, en ciencia jurídica, en derecho nacional público, gran autoridad que es, nacional público, pero también en ciencia política, porque también hizo o desarrolló sus patos y su pensante una suerte de línea evolutiva cuando arriba el año 40 a Estados Unidos y arriba justamente no a una facultad de jurisprudencia, sino a una escuela de ciencia política en Berkeley. Gracias a quien me corrija la profesora Cintia, al filósofo más importante del siglo XX en Estados Unidos, Roscoe Poe. Gran figura, que tiene de la mano. No había plaza, pues, en derecho. Ya dicen facultad de jurisprudencia. En ciencia política desarrolla que en su campo de acción. Gracias a él, justamente que las líneas ideológicas, él era de origen judío, perseguido por el mayor totalitario nazi, lo recibe abiertamente Estados Unidos, en buena hora, se hace ciudadano norteamericano, estas líneas ideológicas se entabla dentro del marco de lo que es el bloque comunista, sin pasiones, como siempre lo he hecho. Y para ver estos temas, saltan a la vista el rótulo, de la clase de hoy, hay que verlo sin pasiones, hay que verlo esotéricamente en su justo medio. Ahí vamos, en el directriz, a escuchar la voz autorizada de la profesora Cynthia McClintock. Queremos confesarle de que aquí tenemos estudiantes de ciencia política y de derecho. La ciencia política en América Latina tiene un pionero, profesora Cynthia. Vamos a cumplir como escuela 25 años de curso y la vamos a invitar, no lo dude. Que también se cumplen 475 años. Y aquí el liceo Marcos va a ser nuestro hilo conductor, con el autor Rivas del Plata, Anthony Medina. 1875. Llega a Perú un pensador francés que jugó un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista de lo que es el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho constitucional, sino también todo lo que da pie a la facultad de ciencias políticas, no en singular, sino en plural, y ciencias administrativas. Luego pasó a ciencias económicas, luego viene la facultad de jurisprudencia, y luego viene la facultad de Derecho y Ciencia Política. Ahí está justamente la forma como se entabla el abono de terreno para que hasta el día de hoy, por ejemplo,
que lleve adelante en la malla curricular actual de la Escuela de Ciencia Política el por qué llevan derecho administrativo y por qué llevan derecho internacional público, por qué llevan políticas públicas. Es obvio, cierto que en el último tercio del siglo XIX el mundo tenía dos grandes imperios. Europa tenía dos grandes imperios. El imperio austrohúngaro, de donde nace Kelsen, Praga, y el imperio germano, donde nace la teoría general del Estado. Herbert, Laban y Jelinek. Y eso es lo que quería poner en evidencia, a modo de bono terreno, Rama Clinton, a fin de que escuchemos ahora voz autorizada los alumnos marquinos tan inquietos por escuchar su posición que tiene acerca de lo que salta a la vista y que dice autoritarismo en América Latina. Un análisis comparado. Y eso justifica dos aspectos nucleares. La circulación de los modelos. El civil law y el common law. El civil law, concretamente hablando norteamericano, proveniente de Inglaterra, common law, perdón, y el civil law del bloque europeo continental, el derecho romano, canónico y germano. Ahí está justamente el por qué también llegaron ustedes entonces política comparada. Hoy en día, la comparación, evidentemente, que fue un papel importante en un mundo globalizado, especialmente luego de lo que Huntington decía el choque de civilizaciones, lo que Fukuyama hablaba del fin de la historia. Pero el que ya había intuido el tema y dio toque clarín fue evidentemente Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. Se adelantó a la COVID-19, porque la COVID-19 tiene un antes y un después. Y todo eso gira en función de la seguridad jurídica. Todo eso gira en función de la estabilidad. Pero para que nunca más vuelva la COVID-19. Para que todo quede en canto llano. Y esa es la democracia. Democracia que ha venido desarrollando los diferentes pelajes. El demócrata, Platón, Aristóteles jamás imaginaron ir, y hoy en día va a haber una democracia, como lo ha demostrado nuestro director fundador de la Escuela de Ciencia Política y director de la unidad de posgrado, doctor Melo Quesada. Una democracia que queda en función de lo que son los cerebros electrónicos. Pero también hay una democracia liberal, que lo advirtió nuestro presentador. Hay una democracia representativa, una democracia participativa. ¿Y eso proviene de dónde? Proviene de la América del Norte. No solamente a partir del 4 de julio de 1776, cuando las 13 colonias se convierten en los 13 estados norteamericanos, no solamente aquí, sino también cuando viene después, 1791, las primeras 10 enmiendas constitucionales, hoy día hay 27, la Constitución norteamericana, que hoy en día constituye un paradigma bicentenario. Pero también andando el tiempo, todo eso se complementa, como dicen en Estados Unidos. La Constitución en Estados Unidos es lo que dicen actualmente los 9 jueces supremos norteamericanos. Ahí está justamente John Marshall. John Marshall, el mejor juez de la historia norteamericana, presentó medios paralelos a partir de lo que se conoce la Supremacía Nacional, las fuentes, el impulso, la revisión judicial, ya poderes absolutos a los jueces de Estados Unidos. Y ese es el sinónimo de qué? De independencia judicial. Cuando hay autoritarismo, esto ingresa a sede constitucional, cualquier problema social, cualquier problema político, al final el órgano jurisdiccional resuelve de manera constitucional. Y así camina, ya no queda lontano, la democracia norteamericana. En balde, terminando, en balde, Estados Unidos, desde el último tercio del siglo XIX, es el que abona el terreno a la ciencia política como disciplina académica, como disciplina analítica, como un trabajo de campo, como laboratorio, como experiencia,
Holmes, famoso juez norteamericano, y termino. El derecho no es lógica, el derecho es experiencia. En esa línea explicativa, doy la más cordial bienvenida a nuestra expositora, a la profesora Cynthia McClinton. Yo voy a pedir mis disculpas porque tenemos ya consejo universitario, extraordinario, la persona, y tengo que marchar, y voy a dejar aquí en el presidio de honor al doctor Anthony Medina Rivas Plata para que llegue a término la exposición correspondiente a la profesora McClinton. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras, señor decano, doctor Palomino Manchego, y cedemos ahora la palabra a la invitada del día de hoy, la doctora Cynthia McClinton. Vamos a proceder a presentarla. Es una destacada politóloga especializada en América Latina, con una sólida trayectoria académica y una reconocida producción intelectual en temas como democracia, sistemas electorales, movimientos insurgentes y relaciones internacionales. Obtuvo su doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard y maestría por el Instituto Tecnológico de Massachusetts de MIT. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política de la George Washington University, Washington, donde ha dirigido también el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Ha sido presidenta de la Latin American Studies Association y ha colaborado como experta con entidades gubernamentales en Estados Unidos. Sin mayores preámbulos, le cedemos la palabra. Doctora, adelante, por favor. Y por su presentación también procedemos a agradecer al doctor Palomino, a nuestro señor decano, por las palabras brindadas, y entendemos también la apretada agenda que tiene y tiene que llevar adelante. Gracias, señor decano. Adelante, por favor. Muy buenos días, buenas tardes, realmente es un honor muy grande estar aquí con ustedes este día. Como se dijo, ¿no? La Universidad Mayor de San Marcos, el más antiguo, creo, de América Latina, realmente un honor, ¿no? Que he hablado aquí anteriormente y una alegría conocerla. Yo he pasado bastante tiempo en el Perú y aprendí mucho de la democracia aquí en el Perú. Llegué aquí primero, hace bastante tiempo, ¿no? El año 1973. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, él dijo en esta etapa que Perú tuvo una democracia plena de participación social. ¿Así fue? No. Entonces se empieza a entender, ¿no? Porque sí, yo vi muchos cambios sociales profundos que pensé general lo mejor, pero no fue democracia. Y creo que también vi en los 60, en los 70, los deseos de los peruanos para algo más parecido a una democracia plena con una democracia social plena. Bueno, vi la tradición a la democracia ya llegando el año 80 con la nueva versión, o el turno de Fernando Belaúnde, ¿no? Después de ese trabajo que hice sobre la reforma agraria, y la pena que a la vez que regresó la democracia también surgió una nota. Estuve aquí durante esos años muy difíciles, cuestiones de derechos humanos que hacemos, escribí también sobre ese tema. Después, en los años 90, todo lo de Fujimori, transición ya de nuevo al capitalismo, esfuerzos para recuperar
al año 2000, las elecciones, escribí también de eso, la papel de Estados Unidos, en los procesos para recuperar. Bueno, y también tengo mucho interés, ustedes van a ver un poquito en mi PowerPoint, no me interesa reglas electorales, en Perú, como en muchos países de América Latina, se adaptó a la segunda vuelta. Tiene mucho interés en este tema, la parte de partidos políticos, y recién estoy escribiendo sobre este hecho de como 40 candidatos para las elecciones que vienen, y qué significa eso. Entonces, yo tengo mucho de mi corazón aquí en el Perú, tengo una hija adaptada del Perú, que siempre tengo compadres, entonces compadres de Huancayo, compadres de Trujillo, entonces, ¿cómo va el Perú? Yo también. Quiero ver más democracia. Bueno, pero voy a hablar mayormente de otros países porque ustedes conocen muy bien el Perú también. Entonces, para empezar, es para el foto aquí, está para mostrar. Se entiende bien, está llegando bien a toda las tensiones entre las personas en manifestaciones y los policías, ¿no? Y esta cuestión de los derechos para la protesta, pero también hay deseos para que no se cierren los aeropuertos. Bueno, seguimos, no sé si, no sé, ok, excelente. Claro que la fecha hoy, 12 de septiembre, es una fecha solamente un día después de dos hechos claves en América Latina para la democracia. El primero es el golpe salvaje en Chile, que fue tan dramático porque Chile fue la democracia de más historia, más trayectoria en América Latina. Y también trágico por justo la influencia de los Estados Unidos para este golpe. No fue, tal vez, para mí fue el momento más triste del papel de Estados Unidos en América Latina en la historia. Creo que para muchos de mis colegas también. Bueno, y seguimos a algo mucho más positivo. Tal vez ustedes recuerden que fue justo en Lima que fue aprobada la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Y yo creo que el compromiso de la OEA con la democracia en América Latina fue bien importante. Como dije, así de aquí, el año 2000, la OEA tuvo su misión aquí, y yo creo que fue bastante importante que en fin hubo una transición democrática de nuevo. Entonces, estamos en la historia de esos hechos. Entonces, ya seguimos. Para ustedes, tan importante ya. ¿Es importante? Sí. Vamos a ver ya las cifras para este es una encuesta de un espectro, de una escala de 10 puntos, no 1 a 10, hasta qué punto es importante. Hace unos años creo que no sería muy distinto, 8.2. Entonces, en general, en el mundo, como usted, como yo, la gran mayoría piensa que es bien importante la democracia. Solamente la preocupación, y este es no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, en Europa, los porcentajes de los jóvenes que piensan así es menos. Y es un poquito por lo que estaba diciendo, creo, Decano, ¿no? El hecho de que los esfuerzos para recuperar la democracia, lo que pasó con Hitler, no, en Alemania, fascismo, esos años no se recuerda también. Dice, no importa, pero de todas maneras todavía es alto para empezar, ¿no? Que no estamos solos pensando que importa la democracia. Bueno, ustedes saben, la ciencia política siempre empezamos con definiciones, ¿no? Se necesitan definiciones. Este es el concepto que usan casi la mayoría en el mundo, ¿no? Que hay dos partes. Una parte, derechos políticos, es más las relaciones, y las elecciones son competitivas, hay distintos partidos, se puede competir, el conteo es correcto, pero otra parte es libertades civiles, ¿no?
okay, no solamente elecciones, todos pueden hablar, los periodistas pueden contar, etcétera, ¿no? Derechos para la religión, lo que mencionó también. Pero también hay esfuerzos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. También hay en los años recientes esfuerzos para incluir un poquito más los deseos para estar muy señaló que es muy importante inclusión. Entonces vamos a través de ustedes conocen variedades de democracia, este índice. Entonces, este índice de variedades de democracia trata de incluir otros tipos, posiblemente de estos derechos de las elecciones y derechos civiles, sumen participación, lo que no es solamente libertad para los periódicos, para los investigadores, periodistas, pero que todos podemos participar, que hay igualdad, que no es solamente unos ricos que están participando, unos de un grupo, y de liberación, ¿no? Y se trata de incluir más en este índice de variedades de democracia. El problema un poquito es que, no sé, ustedes han usado este índice de variedades de democracia. Yo he cada una de las personas haciendo las notas, dando números para este índice. Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Y, no, la verdad, y vas a ver en mi PowerPoint, que lo que se usa realmente son lo normal, lo convencional, de derechos políticos, derechos civiles, elecciones, entre comillas, democracia liberal y democracia electoral. Son los dos partes de la variedad de democracia que más usadas. Ok, ahora vamos a estar usando este. Entonces, la pregunta. Ok. No estoy seguro de verdad si necesito. Entonces, este gráfico muestra que nos va desde 1900 hasta 2020. Es claro que por muchas décadas hubo muy poco democracia en América Latina. Hay bastante mejoramiento entre 1980 y 2000, ¿no? Después empieza a ser más o menos nivel hasta que hay algo de ir abajo en los últimos años. Yo puse ahí, este es para Américas, no incluye Canadá o Estados Unidos. Si se pone para solamente América Latina, la caída en el índice en estos últimos años es de 15%. Entonces, algo, pero no está muerta. No está muerta. Seguimos entonces. Y ese es otro modo de mostrar el retroceso, ¿no? Este es otro índice, pero muy parecido. Y así se puede ver el rojo, si es más rojo, indica que hubo más retroceso durante la década 2011-2021. Entonces, claro, ahí se ve Venezuela, Nicaragua, con mucha caída, México con caída, Bolivia con caída, algo, Brasil, Perú, otros países de América Central, los que han mejorado son Uruguay y Chile, ¿no? Entonces, ese no está una idea un poquito distinta, ¿no? Los países donde hubo algo de mejoramiento y los otros de retroceso. Otra cosa interesante para notar, bueno, a veces no es eso, ok, seguimos.
Y bueno, en general, no hay distintos índices, pero son bien parecidos y especialmente son parecidos en lo que son muy buenos democracias y lo que son, no son democracias ya que son autoritarias. Ya, ese casi no hay controversia al respecto de las estrellas y los países donde ya no hay nada de democracia. Entonces, en todos los índices, porque hay Economist, Freedom House, variedad de democracia, etc. Y en todos, Chile, Costa Rica, Uruguay, son más estrellas. Pero también, probablemente ustedes, obviamente, vecinos de Chile, tal vez ustedes saben que tienen elecciones este año en Chile. Y Costa Rica también, bueno, vamos a ver, ya seguimos adelante. Entonces, este es, creo, también algo importante que había podido mostrar antes, que aunque tenemos muchas preocupaciones para la democracia en América Latina, que somos mejor que África, somos mejor que Asia, no solamente es Europa, que está casi todo verde. Lo más verde, lo más democrático, lo más rojo, lo más de 100% autoritario. También Cuba, aunque está como no hay datos, no es otro. Después, muy verdes, Costa Rica pequeña, Chile, Uruguay, ¿no? Pero en comparación con África, otros países en desarrollo, América Latina está por los lejos o mejor, todavía, ¿no? Hasta el año 23. Entonces, y donde hay la controversia, como vamos a discutir, son los países naranja, amarillo, ¿no? Y un poquito verde que son hybrid, ¿no? O flor de mar. Entonces, seguimos. Entonces, esos son los países donde había bastante logros, algunas cosas que estoy destacando aquí. Chile, yo creo que para muchos el hecho de que Chile fue el primer país para elegir una mujer que no tuvo un esposo o un padre anteriormente en el poder, no fue bien claro, una mujer que por solamente sus propios médicos no llegó elegido. Entonces, ese fue algo importante para Chile. Pero también, como dije, ahorita hay bastante polarización, fragmentación en Chile. José Antonio Cast es alguien bien de la derecha. Y él está, en las encuestas, está él contra alguien bien a la izquierda. Entonces hay bastantes preocupaciones como desarrollo. Tal vez ustedes saben que hubo una constitución nueva que se hizo mayormente por la izquierda en Chile y la población dijo no. Pues segunda constitución escrita más por la derecha, tampoco pudo tener una mayoría, entonces fragmentación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va. Pero hasta ahorita Chile mantiene bien alto en los índices. Ya como dije también Costa Rica, bueno, Costa Rica tal vez ustedes saben, el presidente Oscar Arias, él tuvo el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para la paz en América Central. Fue bien clave para que se podría salir de los años de guerra civil en esos países. Desgraciadamente, no tengo que decir, no estoy hablando mucho de los Estados Unidos porque el título es América Latina, ¿no? Pero el gobierno de Trump canceló su visa. Entonces, imaginaba. Y ahorita en Costa Rica está un presidente bastante populista, entonces tampoco es perfecto, pero como dije, hasta ahora no hay violaciones de derechos humanos, no hay violaciones de elecciones y sigue la democracia. Seguimos. Yo creo que para muchas personas el país aún más estrella es Uruguay, donde recién hubo
elecciones y elecciones que no tuvo esos problemas de polarización, fragmentación. Casi un milagro, ¿no? Los años actuales que tuvo candidatos de centro izquierda, centro derecho, no derecha ni izquierda, sino centro derecho, centro izquierda en esta última elección. Uruguay tuvo un presidente llegando como al fin de la izquierda, Pepe Mujica, pero fue un presidente que fue muy honesto, muy austero, gobernó por la mayoría de Uruguay, dejó una herencia buena para Uruguay, y ya una de las personas siguiendo, Orsi ganó esas nuevas elecciones el año pasado. Entonces, para mí es dado el hecho de que hay muy poca fragmentación, muy poca polarización, que ya pero muy pequeño, ¿no? Que probablemente es una ventaja. Bueno, seguimos. También hay 100% de acuerdo sobre los países autoritarios ahora, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es que las violaciones de los derechos humanos son horribles. ¿No? Seguimos. Entonces, este es otro gráfico, los morados son los autoritarios, ¿no? De nuevo, Venezuela, Nicaragua, Cuba. No hay defecto, no hay. Muy triste, ¿no? Muy triste lo de Cuba. Yo he estado en Cuba varias veces, pero no recién. Y siempre cuando fui, no tuve esperanzas de que podría tener algo de condiciones al mercado, condiciones a la democracia, pero especialmente en el año 21 hubo las primeras manifestaciones realmente fuertes, desde que llegó Fidel Castro al poder, y desgraciadamente la represión fue horrible, ¿no? Muchas personas encarceladas, la emigración de Cuba ya sufrió mucho después de eso, también mucha vigilancia para que no se pudieran organizar de nuevo, no sé si ustedes tienen un poquito de tiempo, miren la musical Patria y Vida. Fue fantástico, ¿no? Los organizadores de esas protestas en Cuba tenían los musicales, los cantantes, todo con ellos, ¿no? Que fue un cambio para Cuba, porque un cambio con la revolución en Cuba fue mucho mejor inclusión de gente de descendencia de África, ¿no? Entonces, la tradición en Cuba fue que los musicales, los cantantes, los autores estuvieron con la revolución, pero poco a poco no, y para que habían cantantes con hip hop que estaban liderando las protestas fue un cambio grande, ¿no? De realmente las personas de la cultura diciendo necesitamos algo de libertad para hacer lo que queremos. Fue bien triste y Cuba sigue todos los índices la pregunta mucho más difícil es exactamente decidir el año que Venezuela y Nicaragua cayó al autoritarismo. No hay nada de acuerdo porque es muy complicado. No es fácil en este año decir ambos son autoritarios. Decir que cayó Venezuela en el año 2007, 2013, anteriormente, mucho desacuerdo. Igual Nicaragua, no hay acuerdo. Entonces, este es cuando llegamos a ese problema de países democráticos en que no son 100% violentos, pero no, es mucho más difícil. Entonces, no dice exactamente cuándo, se dice que ya se no dice exactamente cuándo.
pregunta medir exactamente dónde fondo. Seguimos. Entonces, ese es el caso de Nicaragua, ¿no? A veces ustedes no recuerdan al dictador Somoza en Nicaragua, pero la imagen sugiere que Daniel Ortega, en su juventud, no peleó contra la dictadura de Somoza, ¿no? Con los sandinistas, fue encarcelado, fue reprimido, pero que ahora, ¿no? Cuando él va a mirar que ya son iguales, ¿no? Que es muy triste, ideas como esa. Pero decidir cuándo cayó Nicaragua no hay exactamente de acuerdo. Él fue reelegido en 2006. Vamos a ver un poquito más sobre eso más adelante. Fue bastante obvio que ya en unos años las elecciones no fueron 100%, ¿no? Pero ese problema de decir exactamente cuándo, descalificación, maniobra aquí, maniobra allá, realmente es autoritario. Yo creo que en 2018 ya todos estaban de acuerdo cuando hubo represión muy severa contra las protestas de 2018, ya había acuerdo. Cientos de personas matadas, ¿no? Mucho más en Kosovo. Entonces ya no, pero sí fue 2009, mucho desacuerdo. Entonces seguimos. Y a caso de Venezuela tal vez aún más desacuerdo, ¿no? Porque hay unos que ya variedades de democracia dicen los códigos pueden ir atrás a años anteriores, se puede corregir, ¿no? Y personas dando notas a Venezuela ahorita piensan en posiblemente cuando llegó Chávez, ¿no? Pero en el momento no dijeron eso. Entonces, ahorita variedades de democracia dice porque a veces ustedes saben que Hugo Chávez llegó al poder en el 98, pero fue poco a poco, ¿no? Muy paulatinamente. Fue en 2002, 2003 que había conflicto con la empresa de petróleo y Chávez fue para tomar la empresa para hacerlo mucho más urgente en la empresa. Hubo protestas, hubo un contragolpe, pero no tuvo éxito, muchos problemas, hubo muchos debates por este tiempo. Muchos dicen, podría ser, pero variedades de democracia cuando esta empresa PDVSA, petróleos de Venezuela, del sur, fue tomado, que fue el cambio. No fue hasta 2008, 2009 cuando había muchas descalificaciones de candidatos en la población. Pero todos sabemos que hay casi muchos países, incluyendo Perú, esa cuestión de la descalificación de un candidato es correcto o no. En el año hubo mucha controversia, pero yo creo que para mí fue este año cuando vi muchas descalificaciones de los candidatos que dije ya no. Pero para otros fue más, la realidad fue que aún a pesar de todos los trampas que puso el gobierno ya de Maduro en Venezuela, que la oposición ganó elecciones para el Congreso en 2018. Fue algo que no se pensó podría ocurrir. Este fue todo de Guaidó, no sé si ustedes recuerdan. Guaidó, por ser número uno en el Congreso, llegó a ser presidente para la oposición, para Perú, para los países que estaban en la Alianza del Pacífico en este momento. Pero para muchos fue eso, no sé, ya no. Hay unos todavía como Lula Petro que solamente dijeron ahora este año con las elecciones de este año. En general, es eso.
debate, seguimos. Ya. Y entonces fue este año, probablemente ustedes saben muy bien que esta fue la primera vez que la oposición en Venezuela pudo tener evidencia del fraude. Ellos tuvieron toda su gente en las mesas y podrían mostrar, realmente fue el conteo en la mesa en Caracas, fue el conteo en esa otra mesa en otra parte. Y fue un logro increíble, ¿no? Una organización increíble para hacer eso. Y aún los presidentes muy a la izquierda en América Latina, en Petro, en Colombia, no podrían felicitar. Ellos están como un poquito ambivalentes todavía, pero no podrían felicitar a Meneses, González y María Machado, quienes fueron realmente los representantes de la América. Seguimos. Entonces, mucho más difícil, ¿no? Estos países un poquito ahí, un poquito allá, cómo estaba surgiendo, ¿no? ¿Cuántas descalificaciones ya no está bien la elección, ¿no? Si es algo no importante, si es algo muy importante que no está descalificado, si hay un problema de conteo, un poquito en esta mesa porque no había vigilantes, ¿no? Todo ese tipo de preguntas. Casi todos los países del mundo no hay dinero igual, no hay acceso a dinero para la campaña, siempre hay desigualdades, ¿no? Pero cuando llega a ser demasiado, ataques a los periodistas, bueno, tal vez no, un presidente diga, no me gusta esto. Pero si se trata de matar, ¿no? Pero hay mucha distancia entre ellos, ¿no? Entonces, para realmente medir si se está criticando, entre comillas, demasiado los periodistas, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que esos índices tratan de evaluar, pero es difícil. Entonces, seguimos. Entonces, esos son los países que son bastante difíciles evaluar, no mezclas, flawed democracies, hybrid regimes. Esos son los países con colores amarillos, naranjas o verde ligero, ¿no? En este mapa. Entonces, muchos de los países ya de América Latina hybrid, ¿no? Con problemas, pero no 100% autoritarios. Entonces, seguimos también. Y bueno, este es un caso interesante porque aquí tenemos una discrepancia importante. Variedades de democracia ya dice que El Salvador es autoritario. Los otros índices no. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es autoritario el gobierno de Bukele? Sí, yo creo que sí. Para mí también, sí. Para variedades de democracia, sí. Pero los otros no, todavía. Yo creo que para ellas es como, yo creo que probablemente para los otros índices, el hecho de que él está tan popular, que las elecciones sí mismos, hubo problemas, no hubo, el año pasado hubo problemas, no hubo cuestiones, pero no creo que nadie dijo que él habría perdido. Entonces, hecho creo que los otros índices, bueno, no es justo, pero bueno, pero seguimos. Para mí eso es demasiado. Es como uno de 10 personas en El Salvador que conocen a alguien que ha estado encarcelado sin nada, que conocen a alguien que piensa que no es culpable. Entonces, no, para mí también ha hecho muchos ataques contra periodistas. Hay un arma investigador que se llama Faro, que tuvo que jugar del país. Para mí esto ya no, pero como digo, hay controversia, algo difícil
medir exactamente. No, los otros índices no dicen que Bukele es bueno, pero obviamente, como ustedes saben, como estaba conversando ayer, él ha sido aliado de Trump, ¿no?, en América Latina. Bueno, seguimos. Y también ese es el caso de Brasil, es otro caso donde hay bastante discrepancia. También creo que es algo bien interesante, ¿no?, porque la diferencia. Yo creo que en el caso de El Salvador, varias áreas de democracia está más pesimista. En el caso de Brasil, variedades de democracia, yo creo que piensan a Bolsonaro como una excepción. Un poquito como hemos pensado nosotros, los norteamericanos, sobre Trump en su primer gobierno. Este no va a ser de nuevo, ¿no? Entonces ellos están diciendo, este fue algo, una anomalía, y ya de nuevo se eligió Lula todavía no hay tanto problema. Yo creo que para los otros índices, Bolsonaro sí fue un indicador que hay polarización, hubo muchas críticas del Partido de los Trabajadores en Brasil, porque habría podido ganar Bolsonaro, quien, como probablemente ustedes saben, ha dicho que el gobierno militar fue bueno, que tuvo personas representantes del gobierno militar, que hizo mucha represión, no sé cómo esto podría ser. Pero como digo, hay esas interpretaciones distintas de cómo se ve Bolsonaro. Entonces seguimos. Y ese es otro caso, ¿no? En este caso, variedades de democracia ha estado más críticas de AMLO que los otros. Creo que también ese hecho de que hasta qué punto es diferente en comparación con problemas de la historia. Yo creo que para mí todavía no sabemos sobre exactamente cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los meses que empiezan, ella ha seguido unas políticas de López Obrador que creo que no son vistos favorablemente por los índices de democracia como este de elegir los jueces. Ese es un punto bien interesante, ¿no? Porque elegir los jueces parece, ¿no?, participación, ¿no?, parece deliberación, pero yo creo que todo el mundo tiene miedo que el partido de AMLO y Sheinbaum puede dominar, ¿no?, que Morena, su partido, tiene mucho apoyo, que ellos van a elegir todos los jueces y ya todos los jueces van a ser el brazo de Morena, su partido. Entonces, vamos a ver, Sheinbaum está una mujer muy bien educada, muchos antecedentes, creo que vamos a ver exactamente cómo se desarrolla, hasta qué punto ella puede ser independiente de AMLO, no sabemos. Todavía, y recién obviamente está su preocupación número uno es Estados Unidos. Entonces seguimos. También, sí. Esa es tal vez la foto más famosa de Milei, ¿no? Ese fue su campaña, ese no fue chiste de los periodistas, ese fue Milei con su... Entonces, para variedades de democracia, este fue, yo creo que Argentina no hay todavía muchas memorias del gobierno militar, es difícil cambiar todo el momento, todavía el partido de Corón, todavía hay oposición, pero también hay preocupación, hay especialmente libertades que se ganó por la mujer, se preocupa bastante y cortes de funcionarios, todo eso hay preocupaciones. Vamos a ver, ya vienen elecciones pronto, el medio año para Milei, vamos a ver, hubo unos escándalos recién, vamos a ver cómo se va. Entonces seguimos. Entonces esta parte
¿Cómo voy con el tiempo? Yeah. Ok, entonces ese parte es muy en general, ¿no? Pero está para tratar de explicar por qué, ¿no? Lo que he estado hablando hasta ahora es medir hasta cuánto, ¿no? Cómo medimos, si es poquito de retroceso o si es mucho retroceso. Y ahorita es porque hubo por lo menos algo de retroceso. Entonces, una pregunta siempre primero es hasta qué punto, ¿no? Mi primera pregunta para ustedes fue si es importante la democracia. Y yo dije que ya los jóvenes, menos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es que los ciudadanos sí mismos están diciendo, no nos importa, no nos importa solucionar los problemas, y solucionar los problemas que nos importa? Y es interesante, vamos a ver en el gráfico, es claro que no, hubo bastante creencia, ¿no? 63% de la pregunta, de más largo tiempo, más conocido en América Latina, es a través de esas encuestas que se hacen en Chile, aquí en el barómetro, tal vez ustedes conocen, eso sí. Entonces, cuando la creencia fue lo mayor, 2010 con 63% diciendo que la democracia es la mejor forma de gobernar, cayó a 48% en 23. Interesante, subió un poquito para el 24. Seguimos el gráfico más puesto. Bueno, ahí se ven las cifras, ¿no? El azul es apoyo para la democracia. Entonces, surgiendo algo de sube y baja, pero no está bien que subió algo, pero para personas diciendo que cambios en los valores de los ciudadanos, bueno, un retroceso de 10% no, es importante, ¿no? Que, no es tanto, pero es algo que tal vez influye que se ve, voy a votar por ese populista, aunque vea más algo de maniobra, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, yo creo que todos ustedes aquí saben que en toda América Latina una preocupación muy, muy importante en los últimos años es crimen organizado, las mafias, ¿no? Y la verdad es que en América Latina se sufre tasas de homicidio, crimen organizado muy, muy alto. Eso es para mostrar el mundo, ¿no? Entonces, aún incluyendo países en África, mucho más pobres que América Latina, que la tasa de homicidio es mucho peor en América Latina, ¿no? Entonces, es claro que, ¿no? Y todos ustedes aquí saben tanto ha aumentado el crimen organizado en América Latina. Yo lo había visto cuando primero estuve aquí en los 70, ¿no? Tuve mucho pobreza, mucho, pero crimen, casi no me preocupé, ¿no? Fue muy distinto, ¿no? Y no creo que es algo que no se puede solucionar, porque como dije, cuando estuve aquí en los 70, no me preocupé, muy poco, ¿no? Entonces, cuando hubo aún más pobreza, ¿por qué ahora? Pero esta es otra pregunta que hacemos, ¿no? Pero la verdad es que, como todos aquí sabemos, que muchas personas dicen mano dura, ¿no? Que no importa lo que hace Bukele, pero que al menos, obviamente en El Salvador especialmente se dice, bueno, es ok Bukele porque la tasa de matanza fue tan horrible antes. Se entiende. Entonces, probablemente, para mí es probablemente número uno de las razones. Seguimos. Pero también la economía. Tenemos que darse cuenta, creo que es bien importante, que no es que no hubo mejoramientos en la economía. Justo dije, ¿no? Hubo mucha pobreza, mucho más pobreza hace 50 años, hace 30 años, peor desigualdad. Pero cuando se ven las cifras del Banco Mundial, de CEPAL, etcétera, hubo
hubo mejoramientos importantes entre más o menos 2000 2015. Ya poco, ¿no? Pero entonces las personas quienes están diciendo, necesitamos solucionar esos problemas económicos, están pensando en los últimos 7, 8 años, pero también se tiene que siempre darse cuenta que hubo mejoramiento. Pero también ese problema, como este es un foto que yo tomé, creo que en el año 75 por ahí. Como dije, yo viajo bastante a Huancayo y se hizo la carretera central, ¿no? Se pasa por La Arroya. Este fue una foto de La Arroya y cada vez que viajo por ahí lo veo igual. Y para mí es muy triste, ¿no? Obviamente, ¿cómo se va a hacer agricultura? ¿Cómo se va a pescar? ¿Cómo se va a vivir los campesinos? Obviamente, imposible con este tipo de degradación del ambiente. Entonces, y ese no es un problema solo de Perú, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben, este es un problema del mundo. Muy difícil solucionar, muy difícil solucionar. Todos sabemos que Perú es pobre, el oro, etcétera, etcétera, pero también ambientales. Pero obviamente el hecho de que no hubo tanto mejoramiento en los últimos 7, 8 años es otra razón. Entonces seguimos. Entonces este es un gráfico mostrando que mejoró mucho en 2000 pandemia, ¿no? Cuando aumentó la pobreza y exclusión. Entonces seguimos. Y como dije, también hubo mejoramientos en desigualdad. Este es el coeficiente de Gini, que es la cifra, la estadística más usada, y muestra que todavía América Latina es la región peor en general. África del Sur es algo peor, pero es fuerte. Si se hace comparaciones con África en total, América Latina es peor, a pesar de ser más rico, no solamente los países de sub-Sahara África que son peores. Entonces, el hecho de que este sigue, obviamente también se preocupa. Seguimos. Y bueno, a pesar de más democracia, hemos visto esa más democracia en América Latina, pero percepciones de corrupción también crecen. Entonces, otro problema que se dice, bueno, si los gobiernos democráticos son corruptos, y no debería ser así. Obviamente, con democracia se debería tener transparencia, se debería tener accountabilidad, pero se sigue esas percepciones. Y dije que hablaría un poquito de eso, las instituciones, ¿no? Y obviamente la cuestión más importante, yo creo que al principio fue la sugerencia, cómo podemos recuperar la democracia, el hecho de que las instituciones deberían ser fuertes, ¿no? Que los partidos de oposición, las cortes, los jueces deberían ser fuertes, pero a veces no son, ¿no? Y entonces viene el retroceso. Yo dije que mi último libro fue sobre la segunda vuelta. Yo creo que el caso tal vez más importante para mostrar que la segunda vuelta importa fue el caso de Nicaragua en 2006. Mencioné que Williams Lea de esas elecciones, esas fueron elecciones que Ortega ganó con solamente 38% del voto. Y todo el mundo dice que si habría segunda vuelta, él habría perdido. Pero no hubo porque no hubo la regla. Entonces, también Venezuela, tampoco segunda vuelta. También por allá. Entonces, los dos casos de retrocesos democráticos en los últimos 25 años, los dos casos peores, ambos son los que no tienen segunda vuelta. Entonces seguimos. Y creo, yo dije que para mí probablemente la razón número 1 fue ese problema de la violencia. Creo que tal vez para mí segundo es este problema de retroceso en que ya
los Estados Unidos, la OEA tiene sus problemas también, bueno, en Europa y el avance de países autoritarios como China, que ya hace que no hay. Creo que a veces ustedes me ayudan. Lo que creo que más viene a mi mente cuando pienso en el papel de Estados Unidos, de la OEA. Yo mencioné estar aquí en 2000 con la OEA. Guardrails, ¿cómo se dice como guardrail? La OEA fue como una protección, como alguien allí diciendo, estamos haciendo caso. Y ya desgraciadamente el presidente Trump no hay eso, ¿no? Yo creo que obviamente eso es más una cuestión de relaciones internacionales, de retroceso democrático dentro de los países, pero creo que casi todos pensamos que es bien importante. Esas variedades de democracia, si ustedes miran su informe para este año, el título no se puede traducir exactamente, pero democracia Trump. Para ellos también muy severo, muy triste llegada de Trump. Seguimos. Entonces, no es la conclusión, simplemente que el rango de desacuerdo entre esos índices no es grande, no es amplio, pero tampoco son exactamente precisos. ¿No? Tenemos que darse cuenta que es bien difícil exactamente medir cuánto se ha retrocedido la democracia. Tenemos que decir, gracias, que la democracia sigue mucho mejor que en otros siglos, que en los siglos pasados. Son vivos, la gran mayoría. Pero sí, hubo retroceso, hay retroceso. Esos factores que hemos mencionado, todos son importantes. Siempre hay líderes también que aprovechen de esos procesos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias y estoy listo por sus preguntas. Bien, le agradecemos a la doctora Cintia por la nutrida y brillante ponencia que nos ha podido brindar, pero y esperamos desde APEI, desde la Escuela de Ciencia Política y integralmente la doctora que les haya podido ser provechosa. Espero que ustedes hayan podido encontrar bibliografía, algunos factores que les ayuden en sus investigaciones, en sus análisis y sobre todo ha sido una ponencia actualizada. Han habido fuentes que también ustedes pueden utilizar o recurrir para sus trabajos de investigación. Entonces vamos a pasar ahora a esta parte en la que es un poco interactuar entre el público con los ponentes, pero también teniendo en cuenta que el tiempo es ingrato y pues nos estamos acercando al final, vamos a seleccionar algunas preguntas que pueden ir haciéndolas por parte del público asistente, de manera que nuestros comentaristas también y la doctora puedan, en base a esas consultas que ustedes están haciendo, responderlas y brindarles mayores alcances. Así que, ¿alguno en el público asistente tiene una pregunta o una consulta que quiera hacer? A ver, por favor, eso sí, con precisión, con el respeto de la sala y sean precisos también en sus preguntas, por favor. Acá hay un micro también para que puedan alcanzar. Bueno, antes que todo, felicito a la escuela por aperturar este tipo de conferencias y actividades que enriquecen, ¿no? Bueno, felicito a la doctora por su ponencia. Bueno, hay un punto interesante porque el tema de autoritarismo y democracia es un tema vigente, pero de un tiempo a esta parte me parece, y creo que también está surgiendo, ya se manifiesta el populismo, y este populismo puede ser una variante de derecha e izquierda. Entonces, ¿cómo usted considera que el autoritarismo está vinculado con el populismo, que es una manifestación política y social
permanente, ¿no? Por si hay gente que vota ahora o está en contra de tal partido, pero luego con las políticas de clientelaje ya tradicional, esa población que reniega o está en contra nuevamente vuelve a lo mismo. O sea, esa es una variante, una observación que se puede hacer a los manejos políticos, y ahí juega el populismo, pues es una actividad muy redundante, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo usted vincula el populismo con el autorismo como un precedente para poder tomar actividad política? Gracias. Gracias también por su pregunta. ¿Alguno más desea hacer una consulta? Allá, el señor de Saco, por favor. Buenos días, saludos a todos presentes, gracias, doctora Cristian. Algo clave nada más quiero preguntar, soy el alumno de UTP. Estoy a favor de la importancia de la democracia, pero la democracia debe tener límites. ¿Por qué digo esto? En un gobierno de año 2001 hasta 2005, 2006, hubo mucho desenfreno en cuanto a la falsa democracia. O sea, el presidente dijo, soy democrático, vengo después de vencer a una dictadura, y entonces dejó carta libre todo. Y entonces la población se levantó y no tuvo reparos, y la aprobación del presidente cayó. O sea, prácticamente no cumplió con todo lo prometido, entonces se le fue de la mano. Entonces yo creo que la democracia debe tener límites. Sí es bueno, pero debe tener límites. En cuanto al gobierno de Bukele, estoy a favor, porque si no pones mano dura, no puedes terminar con la delincuencia. Mano dura y leyes firmes, eso se necesita aquí, porque ciertamente se está saliendo de control toda la seguridad ciudadana. Digo pues para la doctora, ¿qué debemos hacer para elegir el próximo presidente que sea ciertamente una persona que llegue con programas firmes para la seguridad ciudadana? Muchas gracias. Gracias también por su pregunta, y vamos con dos preguntas más, para que puedan ir tomando nota. Aquí, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la excelente ponencia. Sí, tengo una consulta justamente respecto a las próximas elecciones, que justamente lo que usted nos mencionó que está investigando actualmente. Bien, ¿usted considera que se podría resguardar la dinámica democrática en el país, tomando en cuenta la gran polarización que se muestra en la proliferación actual de los partidos que se supone que tienen que representar las demandas de la sociedad, ¿no? Pero al haber tantos, ¿cómo podemos asegurar que realmente los partidos van a guardar la dinámica democrática? Gracias. Vamos con una pregunta final, que es aquí, al señor Requi, por favor. Doctora, muchas gracias. Bueno, le habla el señor Rafael García. Bueno, yo quiero hacer una pregunta porque en su exposición usted señaló que en El Salvador la gente se sentía contenta porque solucionaba los problemas. Acá en la democracia, yo creo en la democracia, pero me parece que en la democracia también falta, como dijo mi compañero atrás, un poco de fuerza, ¿no? Tenemos una democracia muy débil. Usted señaló que en los 70, cuando vino acá, estuvo el general Velasco, estuvo Bermúdez, ¿no? Por los golpes de Estado, usted no veía delincuencia. Viene la democracia y hay delincuencia, ¿no? Entonces hay algo que no es lógica, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, habiéndose efectuado estas cuatro preguntas, hemos visto que hay una serie de preguntas variadas también que tienen que ver con el tema de los populismos, los límites a la democracia, sus debilidades y de cara también a las próximas elecciones. Habiendo hecho este repaso general, cedemos la palabra primero a los señores comentaristas, que estará comenzando por el magíster. Empezando por el magíster Anthony Medina,
quien es profesor auxiliar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una escuela de ciencia política y miembro del Consejo Directivo de AGEI. Adelante, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Creo que no necesito micrófono para poder hablar, así que creo que podemos hacerlo de esta manera. Y agradecer también a los comentarios que han sido presentados, porque efectivamente me van a servir mucho para ilustrar algunas cosas que quiero señalar. A ver. Sí, para efectos de la grabación voy a utilizar el micrófono. Este mejor, ya. Yo recuerdo mucho una actividad muy parecida a esta que realizamos con profesores, que la realizamos en San Marcos, y justamente estábamos discutiendo sobre la problemática de la democracia, ¿no? Y un amigo que yo había invitado para poder ver esta ponencia, efectivamente, pues se generaron muchas reflexiones, ¿no? A nivel de los estudiantes y todo muy, muy bien con eso. Pero cuando termina la actividad, este amigo se me acerca y me dice, oye, uno de los señores de la limpieza estaba pasando por mi costado y yo escuché como decía, a mí no me interesa lo que están hablando, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en mi vida, ¿no? Entonces, ciertamente existe, esto puede servir como una metáfora sobre la enorme desconexión que existe entre el debate público, ¿no? Y en ese sentido nosotros como politólogos también hacemos una autocrítica sobre las capacidades que nosotros tenemos para ingerir en este debate, sumado a el desinterés que han manifestado los políticos con respecto a las demandas de la población, pero también de una población que efectivamente se siente frustrada, ya que no encuentra las vías o las avenidas correctas para poder canalizar ese descontento en pro de cierto tipo de reformas, ¿no? Y la reflexión con respecto al tema de la democracia, yo creo que ha sido bastante expresada en las preguntas, ¿no? Es básicamente dos temas, economía y seguridad. Economía y seguridad, ¿no? Es decir, los partidos de izquierda en el Perú durante la elección pasada, del 2021, planteaban el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Una Asamblea Constituyente para refundar el modelo político de nuestro país. Efectivamente, ganó la propuesta que planteaba esa medida en elecciones limpias, democráticas. Sin embargo, esto no ocurrió y más bien lo que se impuso fue la propuesta que tenía que ver con reformas parciales hechas dentro del marco de la institucionalidad del Congreso. Y efectivamente, el Congreso cambió más de 50 normas constitucionales, ¿no? Por lo cual la constitución que tenemos hoy es muy distinta de la del 93 y se hizo por procedimientos parlamentarios, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves el tipo de reformas que se realizan, a la mayor parte de la gente, probablemente si tú le preguntas al ciudadano de a pie, la mayor parte son intrascendentes, es decir, ¿a cuánta gente del peruano de a pie le importa un tema, por ejemplo, como la bicameralidad? Quizás sea muy útil para, digamos, para canalizar cierto tipo de procedimientos políticos, efectivamente, pero no es la desconfianza con la democracia un tema de carácter político, sino que es un tema de carácter económico, a mi juicio, ¿no? Y que tiene particularmente que ver con la relación entre élites y población mayoritaria, ¿no? Población mayoritaria, dentro de los que se encuentra esa muy delgada llamada clase media, que yo más bien llamaría precariato, ¿no? Porque si ganas 3.000 soles mensuales no eres de clase media, simplemente eres precario, un familiar se te enferma y naturalmente sales de esa clase media para pasar a pertenecer pues digamos, a las enormes clases precarias que están en nuestro país, ¿no? Entonces, existe una fuerte desconfianza en el Perú y quizás si hemos revisado los índices de Latinobarómetro, el Perú es el país de toda América Latina en donde existe la mayor desconfianza con respecto a la democracia. Pero esa desconfianza no nace de una visión instrumental una instrumental política de la democracia, es decir, nadie está disconforme con la forma como se eligen los políticos o el funcionamiento del Parlamento o las relaciones ejecutivo-legislativo. Lo que le fastidia a la gente y el descontento con la democracia tiene que ver con la falta de capacidades que tiene la democracia
para realizar el policy delivery, ¿no? La efectividad de las políticas públicas para poder reducir las enormes brechas socioeconómicas que existen en nuestro país. No es un tema político. A mi juicio, es un tema de carácter económico, y en ese sentido yo creo que los politólogos tenemos una deuda de carácter académico, ¿no? Y esa es un poco la función que tenemos nosotros como digamos, a nivel académico, a nivel, digamos, de investigación, ¿no? Hay muchas investigaciones, por supuesto, sobre la relación entre la democracia y el desarrollo económico, ¿no? Y yo creo que el principal reto que hoy día tienen las democracias occidentales, y es que en este caso queremos ubicarnos en ese campo, es qué alternativa pueden hacer desde la democracia occidental o desde la concepción de la democracia occidental para presentar algún tipo de alternativa a modelos que ciertamente son autoritarios, como los que representan Rusia y China, pero que, particularmente en el caso chino, al parecer son muy eficientes para poder generar desarrollo económico, ¿no? Y yo veo muchas veces discusiones en donde ayer vi una encuesta en un grupo donde decían, ¿qué prefieres? ¿Democracia a los Estados Unidos o desarrollo a lo chino? ¿No? Es decir, un concepto político como la democracia se contrapone a un concepto económico como el desarrollo, ¿no? Y ahí yo creo que el modelo de democracia que se plantea desde Occidente tiene un enorme desafío. Tiene un enorme desafío. En ese sentido, nosotros como politólogos tenemos también una responsabilidad para plantear alternativas, particularmente debido a la enorme dependencia económica que estamos teniendo en nuestro caso, por supuesto, en el caso particular del Perú, de China, ¿no? Y en cada país, pues, tendrán algún desafío similar, ¿no? Yo quería, digamos, llegar hasta aquí, porque, claro, cuando analizamos los niveles de autoritarismo en países como Venezuela, México y El Salvador, notamos que, por ejemplo, tanto El Salvador como México son países en donde sus gobernantes tienen altos índices de popularidad, a pesar del descenso en los índices de democracia a nivel de procedimientos políticos, pero no a nivel de democratización del acceso a recursos económicos, ¿no? Entonces, ese es un debate que en este momento yo creo que está pendiente, ¿no? Y que en este caso, desde las propias democracias occidentales, tendría que salir alguna alternativa, y eso estamos viendo, pues, lo estamos viendo con las protestas que se están produciendo en todo el mundo. Es decir, hay una confrontación ideológica que tiene como centro la capacidad que puede tener el Estado para poder redistribuir recursos, generar riqueza y empoderar a los sectores más precarios de la sociedad. Porque yo creo que el Perú no ha tenido, digamos, el crecimiento económico peruano efectivamente ha generado una enorme reducción de la pobreza a nivel macro, pero a nivel de desigualdad y sobre todo de precariedad, yo creo que estamos peor, ¿no? Yo sinceramente creo que estamos peor a nivel de desigualdad y de precariedad, ¿no? Digamos, el Perú sería un caso típico de lo que nosotros llamamos la trampa de los ingresos medios, ¿no? Es decir, tenemos un crecimiento económico sostenido, pero ese crecimiento económico no genera desarrollo, ¿no? A lo que se suma, además, también otro problema, que es la enorme capacidad que tienen grupos irregulares e incluso delincuenciales de aportar al crecimiento económico a través de actividades, por ejemplo, como el lavado de dinero, ¿no? Es decir, el Perú es uno de los principales exportadores de oro ilegal del mundo. Lo que se exporta de oro ilegal en el Perú supera a todo lo que se ha exportado de oro ilegal en Brasil, Colombia, Centroamérica, sumados. El Perú en este momento es la beta mundial de la extracción de oro ilegal. Narcotráfico, tala ilegal. El Perú en ese sentido es el reino de las mafias. Y estas mafias, por supuesto, a través de mecanismos, digamos, de tercerización, lavado de dinero, aportan formalmente al PBI. Entonces, debido a que una parte importante de nuestro PBI está vinculado a actividades ilegales, esto en paralelo, empoderan a grupos abiertamente mafiosos y delincuenciales que tienen no solamente representación a nivel
de grupos criminales, sino que incluso también tienen representación política y que terminan socavando las propias bases del desarrollo. El Perú es un ejemplo paradigmático de crecimiento sin desarrollo. Y la incomodidad de la población tiene que ver con esta situación, este modelo de crecimiento sin desarrollo, y se canaliza a través del descontento con la democracia, ¿no? Pero ese es un problema que enfrentamos en América Latina y en ese sentido yo creo que es algo que tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir discutiendo. Los aportes de la doctora Cynthia McClintock yo creo que son fundamentales para entender esta problemática y en ese sentido yo le agradezco mucho. Ahora quisiéramos un poco escuchar, digamos, sus comentarios, sus reflexiones con respecto a lo señalado aquí y, digamos, qué nos aconsejaría a nosotros como politólogos para poder aportar a esta discusión. También tal vez no necesito la micro, no sé. ¿Mejor con el micro o mejor sin el micro? Ahora le cedemos el micro. Un momento, me comentan también que acaba de llegar una invitada especial también y le damos entrada a la doctora Luciana Cumpa, quien es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro del Consejo Directivo de APEI. Vamos a proceder ahora con las palabras del doctor. La doctora Vamos a ir. Continuamos con las palabras de la doctora Cynthia respondiendo a las preguntas que ya previamente se han hecho. ¿Le cedemos el micro o desea hablar? ¿Cómo piensas es mejor? A ver. Sí, pues para la grabación. Sí. Claro. Excelentes preguntas, bastante difíciles, pero excelentes, creo. El primero sobre populismo y autoritarismo. Creo que son distintos. Populismo significa un líder que dice, yo puedo solucionar todo a mí mismo. ¿No? Los élites son corruptos, corrompidos, yo soy distinta, voy a solucionar los problemas y tienen apoyo por esa razón. Entonces, es decir, por ejemplo, Hugo Chávez. Él tuvo mucho apoyo casi hasta que murió. Trump también, especialmente desde mi punto de vista, es populista, tiene su parte, ¿no? Y dice, yo soluciono todo corrupto. Autoritarismo es más maduro, no simplemente represión, no tiene que ver realmente con ese tipo de político populista que tiene esas tendencias específicas para lo que él dice como yo voy a salvar la nación, ¿no? La pregunta sobre por qué surgió el crimen, por qué Perú, otros países de América Latina fueron con menos crimen hace 50 años. Creo que Anthony dio bastante de la razón, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la globalización. No, antes, en los 70, no hubo nada de cocaína, no hubo fentanil, no hubo nada de eso, no hubo minería legal. Todas estas ilegalidades han dado a más, ¿no? Y ese no es solamente Perú, ¿no? Este es algo que es un problema para todos los países del mundo. Como dije, creo que tiene que ver con la no solamente globalización de mercados legales, pero ilegales. Es decir, quiero decir que pensamos un poquito en este gobierno autoritario en Venezuela. ¿Cómo son los datos sobre la economía en Venezuela? ¿Cómo son los datos de crimen en Venezuela? Son horribles. La tasa de caída económica en Venezuela es lo peor de América Latina por lejos, empezando antes de las acciones de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el petróleo, etc. El crimen en Venezuela está por los cielos. ¿Cómo está la economía en Cuba? ¿Bueno? No. Los gobiernos autoritarios no tienen las respuestas a estos problemas. ¿Cómo está la economía en Uruguay? Es número 1 en América Latina la última vez que vi. ¿Cómo está el crimen en Uruguay? Casi nada.
Yo creo que aquí es una cuestión de democracia pura en comparación con el capitalismo, otros problemas, otras capacidades que quieren tener. Ok, progresando un poquito, hace preguntas sobre el gobierno de Toledo, democracia con límites. Yo creo que el Perú tiene, y otras democracias también tienen, cuando el presidente está pésimo, en Perú hay vacancia, como todos sabemos, ¿no? Entonces se puede, hay métodos, ¿no? Cuando un presidente no está haciendo lo que corresponde, que se puede sacar, pero obviamente sabemos que este no es la solución. Si esa fue la solución perfecta, Perú tendría una democracia excelente, ¿no? Pero sí hay cosas adentro de la democracia que deberían poder ayudar cuando un presidente no está como debería ser. Como vemos también ya, Trump en Estados Unidos ha perdido mucho apoyo, como 10 puntos en 6 meses. Pero no hay vacancia porque hay muchos republicanos en el Congreso y no va a ocurrir. Ojalá tenemos elecciones que vienen, ojalá, pero bueno, hay problemas. Bueno, las elecciones que vienen, ustedes saben que todos estamos preocupados. Yo estoy preocupada lo que se mencionó, fragmentación, polarización. Yo creo que tenemos que recordar que las elecciones del 21 hubo problemas por muchos lados. Como ustedes recuerdan, esos fueron durante la pandemia. La primera vuelta, especialmente, muy poca campaña, los encuestadores no podrían hacer cosas porque no podrían viajar, los candidatos, de lo que viene en parte por todos esos problemas del 21. Obviamente es pésimo cuando en 21, la segunda vuelta, llegaron un candidato con 13% en la primera vuelta y otro candidato con 19%. Eso no es como se deberían tener las elecciones, no es que quieren candidatos con menos algo más apoyo, ¿no? Y eso es lo que esperamos para 2026. Obviamente, no se sabe si es 28, 40 o más candidatos. Para mí, yo siempre tuve deseos que se hace implementación del reglamento de PASA. No sé si ustedes conocen de eso, pero hace varios años en Perú se adaptó los pasos de Argentina, que significaba no serían solamente elecciones en los partidos, para primarias en los partidos, sino también el reglamento que cada candidato tuvo que tener 1.5% de la votación en las primarias para llegar a, entre comillas, la primera vuelta, que realmente sería como la segunda, pero preliminar a esas primarias, pero por lo menos eso podría ayudar para que se llegue a, decimos, 15 candidatos, ¿no? Para que yo tengo miedo, yo creo que ustedes que hicieron la pregunta tienen miedo que los votantes van a decir, imposible, ¿no? Los encuestadores, ¿cómo se...? Bueno, yo creo que yo converso con muchos peruanos y creo que el interés en la política es muy alto, se ve con cuidado y para mí habría estado mejor si teníamos este paso o algo para impedir. Yo veo muchos peruanos que dicen, número uno, honesto, capaz, ¿no? Y yo creo que hay mucho acuerdo de eso y yo tengo fe. Vamos a Estados Unidos para que salga un candidato honesto, profesional, capaz, que quiere lo mejor para el Perú. Ojalá. Pasamos finalmente a las reflexiones y comentarios a cargo del doctor Oscar Vidal Arévalo, quien es presidente de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales, APEI, y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tenemos la palabra. Gracias. En primer lugar, gracias por su asistencia. Gracias a la Facultad de Derecho,
Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haber permitido llevar a cabo, por haber facilitado llevar a cabo este evento con la doctora Silvia Magento. Como ustedes saben, este evento es parte del primer Encuentro Nacional de Relaciones Internacionales que estamos desarrollando. Y justamente, ya que la Asociación Peruana de Estudios Internacionales tiene como objetivo crear una comunidad epistémica que junte a profesionales, especialistas, egresados, estudiantes interesados, todos en lo que llamamos los estudios internacionales, que abarque todo el espectro de los estudios internacionales del derecho, la geopolítica, la seguridad, la cooperación, la política exterior, etcétera, pues busca como asociación, busca vincular a todas estas personas. Y por ello, realizar congresos resulta fundamental. Y este primero lo hemos hecho en la Universidad Católica. Y ya que queremos vincular a profesionales de diferentes universidades, instituciones, pues hacer un evento en San Marcos nos parecía totalmente válido, increíble, nos estamos totalmente emocionados por hacer también un evento acá. Más bien, mañana, el próximo año o en 2 años, cuando hagamos el segundo Congreso Nacional, pues habría que preguntarnos dónde puede ser. Y no me sorprendería que pueda ser en San Marcos, quién sabe. Tiene que ser en San Marcos. Quién sabe, ¿ok? La asociación está creciendo, está creciendo. En la actualidad somos aproximadamente un poco más de 130 asociados, más de 50 asociados plenos, que son principalmente profesionales, con algo de trayectoria, y más de 80 asociados jóvenes, que son o estudiantes o graduados recientes. La verdad es que es un número que no pensábamos. Cuando realizamos allá en 2023, donde participó Lucina también, el primer taller que buscaba concientizar acerca de la importancia de tener una asociación nacional en el Perú, tuvimos un grupo de 20 personas reunidas. Y esta asociación nació durante su primer año con 30 personas. Hoy somos más de 130. Y eso a mí me da mucha emoción, me genera muchas expectativas sobre todo lo que podemos ir creciendo. Al Holstein, el reconocido politólogo finlandés, que fue incluso presidente de la International Studies Association, ISA, él contaba que la primera vez que participó en un congreso de la ISA en Estados Unidos en el año 63, eran solamente 100 participantes. Hoy en día, la ISA reúne en sus congresos a más de 8.000 personas. Cuando hace un congreso, ellos desarrollan 1.100 paneles en 4 días. Nosotros hemos tenido solamente 13 paneles. Y es bastante, porque cada panel implica 5 presentaciones. Así que tenemos más de 60 presentaciones. Así que creo que estamos en el camino correcto. Estamos comenzando, tenemos un solo año. Se pueden hacer muchas cosas dentro de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales API. Muchas cosas. Yo veo como reflejo lo que ha hecho la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ellos tienen 58 años de existencia, nosotros 1. Ellos tienen comités académicos, tienen grupos de estudio, tienen biblioteca virtual, tienen editorial. Nosotros estamos recién naciendo y ya hemos hecho nuestro primer encuentro nacional. Las posibilidades de desarrollo que tenemos son muchas, muchas. Y lo vemos eso con mucho interés. Creo que estamos en el camino correcto. Pero así como podemos hacer muchas cosas, creo que también hay un aspecto que me parece fundamental, desarrollar, impulsar el pensamiento crítico. Creo que no podemos permanecer al margen de los grandes dilemas y problemas que afronta no solamente el Perú en el sistema internacional, pero también la humanidad. Hoy en día hay muchos problemas que tenemos que hacer frente y tenemos que tomar posición al margen de que podamos tener distintas maneras de entenderlo, como la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia-Ucrania, como el genocidio de Israel en Gaza, como el terrorismo islamista, como el accionar de Donald Trump, reviviendo la doctrina Monroe en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo estoy convencido de que también esto debe ser un espacio para conversar de los principales temas que nos afectan.
el tratamiento, y que nosotros también podamos tener una posición al respecto y contribuir con esos debates que obviamente se dan a nivel global. Bueno, no quiero terminar sin agradecer en gran medida el apoyo que hemos recibido de este pequeño consejo directivo que está liderado por mí, pero que también lo conforman Francisco Belaúnde, que no puede venir, también lo conforma Luis Pumpa y también Antonio Medina, ambos de esta maravillosa casa de estudios. Yo quiero agradecerles a ellos también porque todo esto que estamos haciendo, que no se acaba y que vamos a seguir trabajando el día de hoy, pues no hubiera sido posible sin todo su apoyo. Gracias a la Universidad de San Marcos por haber permitido y facilitado hacer este evento con la doctora Silvia Clinton. Y con eso yo me despido. Muchas gracias. Ahora la entrega de los Bien, invitamos al magíster Anthony Medina, en representación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos, y a la doctora Silvia Maclinton, por favor, adelante para proceder con la etapa del reconocimiento que le va a brindar la escuela. Por favor, también con las colaboraciones para las fotos respectivas. Adelante, por favor. Muy bien. A nombre de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en particular de la Escuela de Ciencia Política, quiero agradecer a la doctora Silvia Maclinton por su brillante disertación. Espero que no sea la última acá con nosotros. Acá nos ha comprometido también a poder invitarla nuevamente. Le agradecemos muchísimo por su presencia. Queremos hacerle entrega de este diploma de honor a su persona, ¿no? Y por supuesto, sí. Y por supuesto también el team institucional de nuestra universidad, que se lo colocamos, para que pueda también llevar a San Marcos. De igual manera, unos libros elaborados por nuestro fondo editorial que también les hemos entregado. Y a nombre de la Universidad de San Marcos, le agradecemos muchísimo, doctora, por su presencia. Muchísimas gracias. Bien, habiendo procedido con el reconocimiento a la doctora Silvia Maclinton, invitamos a las autoridades también que nos van a acompañar para que nos dirijan a la sala de profesores, y damos también por concluido este evento y les agradecemos su participación, su presencia. De igual forma, los animamos también a seguir la página de APEI, de la Escuela de Ciencia Política, que en lo posible estaremos también promoviendo, incentivando nuevos eventos igual que este. Una vez más, gracias por su participación y será hasta otra oportunidad. Gracias. Disculpen que me lista a tomarles una foto. Yeah, okay. Para las redes. Thank you.